Gracias, Presidenta. Primero, nos dieron los datos generales estado por estado. No sé si, y también por cada una de las secretarías, si se tiene un estimado del total de la gente que fue afectada en los 5 estados. Entiendo que la mayor parte fue en Veracruz, o tendremos el dato hasta que se concluya con el censo de bienestar. Vamos a dar el dato ya que haya un primer censo del bienestar. Ayer hacíamos una estimación de que, pero es estimación, no es de que pudieran ser 100,000 viviendas afectadas. ¿100,000 viviendas o población? 100,000 viviendas afectadas en los 5 estados de la República, y en todos los casos va a haber el apoyo. ¿Cómo hicimos esta estimación? De acuerdo al número de viviendas que hay en cada municipio afectado y una estimación del porcentaje del municipio que fue afectado. Es una cifra totalmente preliminar, hasta que no termine el censo pues no podríamos dar una cifra final. Ha comentado usted estos días que se va a emplear todos los recursos del Estado para poder apoyar a la gente. ¿Se requerirá en algún momento alguna ampliación presupuestal para las dependencias, para las secretarías, para poder hacer frente a esto? Lo tienen. Como explicaba el viernes, creo, el FONDE no existe como fideicomiso, pero hay una partida presupuestal para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias. Este año esa partida tiene 19,000 millones de pesos. Se han destinado cerca de 3,000 millones de pesos hasta la fecha por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero, en Oaxaca, con el huracán Eric, y hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar. Todo lo que tiene que ver con la emergencia, porque todavía estamos en el periodo de emergencia, máquinas, personal que se requiera. Agradecemos también a muchas empresas constructoras privadas que han puesto a disposición sus equipos para poder apoyar en la apertura de caminos, y también pues muchas organizaciones que se han puesto en contacto con nosotros que quieren donar despensas o algún otro apoyo que se requiera. Sería pues a través obviamente de los gobiernos de los estados, y quien nos organiza pues es la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, si alguien quiere apoyar tiene que dirigirse directamente con el gobierno. Con los gobiernos de los estados estamos pidiendo, si hay alguna organización civil que quiere apoyar, vamos a dar el teléfono también del 079, donde está toda la comunicación, para que se puedan comunicar ahí directamente y se les puedan dar la lista de los enseres. Este número se habilitó para las personas que aún no encuentran a su familiar, se ha estado atendiendo, pero puede ayudarnos también si alguien quiere llamar para ver cómo puede tener apoyo, pero lo organizaríamos a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y los gobiernos estatales y municipales. Ok, el recuento que pudimos hacer ahora que aparecían las presentaciones de los gobernadores es aproximadamente 61 personas que siguen desaparecidas. 64 personas lamentablemente fallecidas y son 65 personas que aún no están localizadas. Por último, de mi parte, el secretario Esteban nos comentaba acerca de los caminos, las afectaciones en la red carretera federal, entiendo, que había y las que ya se liberaron. Entiendo que eran ya muy pocas, pero también se hablaba ahorita en las presentaciones acerca de puentes colapsados. Eso obviamente son afectaciones en la red carretera. No sé si se pueda dimensionar ahorita cuál es el daño a la red carretera federal, estatal, que se tiene, secretario. Sí, en la red federal solamente tenemos 2, que son las 2 interrupciones que mencioné en Hidalgo, los puentes Garcés y Garcés Auxiliar. Es en la carretera de Huejutla a Chicontepec y a Álamo, kilómetros 84, entre el 84 y el 85. Fuera de eso, en la red federal no tenemos daños en puentes. En la red estatal tenemos 38 ahorita identificados, estaremos actualizando el día de hoy a medida que vamos llegando a los diferentes puntos. Y mencionaba que ya van 2 puentes, uno ya llegó a Veracruz para reponer como pasos provisionales. Ya haremos la evaluación
en su momento. De todas maneras, estábamos avanzando inclusive ya en evaluaciones estructurales de muchos de ellos. Gracias. Y ya por último de mi parte, el secretario de la Defensa nos comentaba acerca de los puentes aéreos que se habían establecido. Había comunidades que todavía están incomunicadas. ¿Esto es directamente para ellos o sigue habiendo gente que no ha recibido todavía ningún apoyo, presidente? Los puentes aéreos de todas las localidades, porque son localidades aisladas donde todavía no hay apertura de camino, todos tienen puente aéreo. Evidentemente se requieren muchos vuelos de helicópteros para poder llevar pues, suficiente alimentación y agua. Y en eso están dispuestos helicópteros de la Defensa, helicópteros de Marina, helicópteros de los estados y por ejemplo, hay otros estados que también enviaron. En el caso de Veracruz, Tamaulipas envió un helicóptero que está ayudando también con el puente aéreo. Entonces, todas las localidades está llegando apoyo y la prioridad en este momento es la apertura de todos los caminos. Gracias. ¿De los 5 estados? Sí, adelante. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Tal vez valdría la pena que ahora que estamos viendo toda esta serie de lluvias, me viene a la mente la insistencia que se ha llevado a cabo acerca del atlas de riesgo. En esta temporada que estamos viviendo de fenómenos naturales, por ejemplo, el estado de Querétaro tiene 18 municipios y nada más 5 municipios tienen actualizado su atlas de riesgo. Por ejemplo, Puebla, de 217 municipios, solo 38 tienen el atlas de riesgo actualizado. Hidalgo, de 84 municipios, solo 57 tienen el atlas de riesgo actualizado, es decir, el 68%. Veracruz, de 212 municipios, 42 tienen actualizado su atlas de riesgo, es decir, están al corriente, es un 20%. San Luis Potosí, de 58 municipios, solo 2 tienen actualizado el atlas de riesgo, es decir, el 3%. Y me voy a las comunidades donde yo vivo, que es Jalisco y Nayarit. Jalisco, de 125 municipios que tiene el estado, solo 15 han actualizado el atlas de riesgo, es decir, el 12%. Nayarit, de 20 municipios, 14 lo han actualizado. Bahía de Banderas ya lo tiene actualizado. Esta herramienta, este documento que se tiene precisamente para prever muchas cosas, muchos estados y municipios lo desdeñan. Tal vez valdría la pena que esto fuera algo obligatorio. No sé si usted quiera comentar algo al respecto o la persona de Protección Civil. Bueno, el atlas de riesgo es un instrumento muy importante de planeación, ¿sí? Y de atención. Evidentemente, pues todos los municipios deben tener su atlas de riesgo. La situación que ocurrió de estas lluvias, en particular en esta zona del país, en la zona oriente del país, sí, ¿verdad? Del país, una parte muy importante fue el desbordamiento de ríos. En algunos casos afectó asentamientos que están en los laderos de los ríos y en otros casos se afectó de distinta manera, como el caso de Poza Rica, pues prácticamente se desbordó todo el río en la mitad de la ciudad. Entonces, evidentemente los atlas de riesgo funcionan. ¿Qué es lo que hicimos? Lo pongo como ejemplo en Acapulco y en Guerrero. A partir de, primero estuvo el huracán Otis, a nosotros nos tocó ya la atención del huracán John, y a partir de ahí tomamos la decisión de hacer una intervención mucho mayor de la que normalmente se hace frente a la emergencia. En Guerrero todavía estamos trabajando en varios puentes vehiculares que fueron o que se colapsaron durante el huracán John
Y esos puentes se están construyendo de una manera distinta a como estaban construidos originalmente para evitar que en una lluvia intensa o en un huracán tengan nuevamente afectaciones, o por lo menos que el riesgo sea menor. En el caso de las bombas de agua, pues se están levantando para que cuando hay inundaciones, pues no vuelvan a afectar las bombas de agua. Y esa es la idea de ya el periodo cuando entraríamos a la reconstrucción, en donde no solamente los puentes que fueron o que se colapsaron se construyan de la misma manera, sino que se construyan de una manera que permita tener menor riesgo frente a situaciones como las que hemos vivido hoy. Sí, Presidenta, junto con este instrumento de planeación tenemos el programa de ordenamiento ecológico participativo. Vuelvo a Jalisco y a Nayarit y sería conveniente, valdría la pena valorar a todo el país en este sentido porque, por ejemplo, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se firmaron algunos acuerdos. Nayarit firmó por los 20 municipios para el ordenamiento ecológico. Actualmente son 3 los que están trabajando en este programa. En Bahía de Banderas, y gracias a estar viniendo aquí a la mañanera, déjeme decirle, ya estamos en la consulta pública. La consulta pública cierra el 31 de este mes de octubre. O sea, en ese sentido se va avanzando en planear y ordenar los municipios. En el caso de Puerto Vallarta, el programa de ordenamiento ecológico está por que se firme, se renueve el convenio. Esperamos que el presidente municipal de Puerto Vallarta lo haga. Actualmente Puerto Vallarta está inundado. Si bien es cierto, Priscila dejó agua, alto oleaje, y hay varias colonias que se inundaron. Se inundaron una parte porque se tiene que estar viendo el atlas de riesgo, pero por otro lado, planear la ciudad y no seguir construyendo como sistemáticamente lo viene haciendo. Literalmente en una calle, un edificio en administraciones pasadas. Y hoy el agua busca su cauce y se va a las viviendas, como lo estamos viviendo actualmente. Por eso es importante que este ordenamiento ecológico participativo pues se haga extensivo a todo el país. Hay unos que realmente sí lo han tomado en cuenta, otros que no, y valdría la pena que como ahora lo estamos viendo en Nayarit, está la consulta ya pública, concluye, como le digo, este mes de octubre. Por otro lado, quiero agradecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo a usted, Presidenta, porque el 25 de agosto, que fue la fecha más reciente que estuve por aquí, le pedían los pobladores de Chimo y Cabo Corrientes, el municipio de Jalisco, su intervención, porque ya había infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y con todo y lluvia, con todo lo que estamos viviendo en esta temporada, enviaron una carta de agradecimiento, un video para usted y están trabajando, están contentos porque ya tienen luz. Muchísimas gracias. Estamos siendo breves para… Sí, pues ya simplemente para decirle que vamos bien con las atlas de riesgo, de la misma manera con las coordenadas, hoy tenemos reuniones y forma parte de este periodismo ambiental, social que estamos llevando a cabo en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa, ya están los centros de acopio para apoyar a las comunidades afectadas y una petición de la comunidad indígena de Mezquitán en Zapopan, Jalisco, aquí la tengo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Adelante, vamos sobre el tema, ¿les parece? A ver quién no ha preguntado reciente. A ver, el compañero de ahí atrás. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Emir Olivares, de La Jornada. Preguntarle, ¿qué fue lo que pasó, Presidenta? ¿Algo falló? La cantidad de muertos es bastante alta, por desgracia. También la cantidad de personas no localizadas. No hubo alertas, no se informó a tiempo a la población, usted no recibió la suficiente información. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, le voy a pedir al secretario de Marina que les pueda informar cómo es que se dio este fenómeno meteorológico. Normalmente se alerta a través de Protección Civil. Cuando viene un huracán, un ciclón, un fenómeno de este tipo,
Con días antes se puede apreciar si va aumentando su categoría, si no va aumentando su categoría. Nosotros estábamos concentrados, entre otras cosas, en el Priscila, que estaba en el Pacífico, si aumentaba o no aumentaba su intensidad. En el caso de pues, esta zona del país se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos que se presentaron, que voy a pedir al secretario de Marina que los explique, que pues generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta magnitud. Es decir, no había ninguna condición científica, meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud. Pero le pido al secretario de Marina que lo explique con detalle. ¿Me puede poner una lámina que tenemos por ahí? Miren, en el día 8 de octubre, con análisis del Centro Meteorológico de Marina, se identificó cómo estaba el país el día 8. Si vemos en la carta sinóptica del lado izquierdo, se ve la tormenta tropical Priscila, que está al suroeste de Los Cabos, y otra tormenta tropical Octave. A la parte más hacia el Golfo de Tehuantepec había una baja presión que después se convirtió en el huracán Raymond. Del lado del Atlántico también teníamos una baja presión en el Golfo de México frente a Veracruz. Y en el norte, bajando de Texas, teníamos un frente frío que después se ocluye con un frente cálido y provoca una línea de vaguada que se va precisamente por donde fue todas las lluvias. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si vemos la imagen de satélite del lado derecho, provoca esa cantidad de actividad atmosférica. ¿Por qué es importante analizar la actividad atmosférica? Porque ya estamos en la parte final de la época de lluvias. Los ríos están a un nivel máximo de capacidad y los mantos freáticos están bastante cargados. Además, los cerros están debilitados porque tenemos mucha lluvia que ha caído durante todo el año. Eso provoca grandes cantidades de lluvia que provocó el incremento de los niveles de los ríos y las inundaciones por consecuencia. O sea, esto sí es predecible, sí es identificable desde que uno analiza el contexto meteorológico. Sin embargo, identificar exactamente cuánta lluvia va a caer no es tan sencillo. Sí se hicieron algunas alertas, en Veracruz estuvieron voceando que se alejaran de los márgenes de los ríos y por eso se pudo prevenir algunas pérdidas de vidas humanas y de bienes. Pero la situación es precisamente porque ya estamos en una etapa donde los ríos ya están muy, muy caudalosos y los mantos freáticos están bastante cargados. La Comisión Nacional del Agua tiene un sistema de alerta que informa a Protección Civil de los estados, de los municipios, en el caso de crecidas de los ríos. Y hasta donde se tuvo conocimiento hubo la información, incluso ya muy noche en el caso de Veracruz se estuvo informando, pero con días previos que uno pudiera informar, difícilmente se podría haber tenido frente a este fenómeno meteorológico. De todas maneras, como ustedes saben, tenemos dos grupos de trabajo de investigación, uno en el caso del Pacífico y otro en el caso del Atlántico. Los coordina la Secretaría la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, junto con Secretaría de Marina, porque nuestro objetivo pues, es generar todas las condiciones de alertamiento necesarias frente a fenómenos meteorológicos. O sea, ante esta intempestiva evento, ¿fue complicado entonces hacer acciones en terreno de prevención, Presidenta? Se hicieron ya el día anterior en municipios diversos para poder informar que iba probablemente a haber un crecimiento del río, pero tener el conocimiento de que iba a tener esta intensidad lo hemos visto con el Meteorológico Nacional, con Secretaría de Marina, difícilmente se podría haber tenido con mucho tiempo de anticipación, conocimiento de esta situación, diferente a como ocurre con los ciclones, repito, o con los huracanes, donde con tiempo antes se está viendo esta formación. De todas maneras, es muy importante que frente a esta situación
tengamos como gobierno todas las herramientas científicas necesarias para poder garantizar el alertamiento previo ahí donde es posible. Y para ello, pues estamos generando estos dos grupos de científicos, uno en el Pacífico, incluso la colocación de boyas en el Pacífico, y otro en el caso del Golfo de México. Presidente, ayer en la visita que hizo a varias de las comunidades afectadas, particularmente en Poza Rica, hubo ahí, la confrontaron, hubo algunos reclamos de la gente. ¿Qué le decían y cuál va a ser la respuesta a estas demandas de las personas? Que usted hablaba también ayer de que había una desesperación, ¿no?, de las personas Sí, en el video. en el caso de Poza Rica hubo, el río se desborda y pasaron muchas horas en que pudiera bajar el río. En esta circunstancia difícilmente se puede poner bombeo para poder retirar el agua, porque además venía de aguas arriba pues esta cantidad tan importante de agua. Una vez que baja el nivel del agua, muchísimas casas, yo diría pues por lo menos una tercera parte de la ciudad, al menos, si no es que más, pues tienen lodo y en algunos casos drenaje que se combinó pues a unos niveles muy altos. Ahí comenzó el trabajo desde pues el día de ayer principalmente, pero cuando llegamos pues la gente todavía tiene mucho lodo en sus casas. Entonces ahí donde nos reclamaron, ahí me bajé personalmente del vehículo para poder escuchar a las personas. Justamente nos dijeron eso, que se requería más ayuda, que se requería mucho más herramienta para poder sacar todo este lodo y apoyo también para las familias. Ahí les expliqué que iba a llegar más apoyo y que además se iban a hacer los censos y que ninguna de las familias pues iba a quedar desamparada. Ya retirándonos del lugar, llegó un joven a decirme que había habido un grupo de estudiantes de la Universidad de Veracruz que se encontraban desaparecidos. Ahí yo le dije, no se va a cubrir ninguna información, toda la información, no tendríamos por qué nosotros esconder ninguna información, toda la información va a ser pública. Lo importante pues es tener la certeza de que en efecto esta información es real. Ahí pues los escuchamos, nos dijeron qué es lo que pasaba y yo les dije vamos a revisar. De ahí nos fuimos al centro de mando de Poza Rica. Ahí dispusimos que se dividiera la ciudad en 4 zonas, de las zonas más afectadas. Una zona que se encarga de defensa, ahí definimos número de elementos que van a apoyar, número de maquinaria. Pedimos a la Ciudad de México que amablemente va a estar llevando Vactors, pipas y algunos otros equipos que van a estar llegando probablemente el día de hoy. Entonces, un sector se encarga defensa, otro sector se encarga marina, otro sector se encarga el gobierno del estado y otro sector se lo dimos al municipio con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el día de hoy estarán llegando todos los apoyos para poder hacer pues una limpieza profunda. Al mismo tiempo hay albergues para que la gente pueda ir a estos lugares. En el caso del reporte que nos hicieron de estudiantes que pudieran estar no localizados o desaparecidos, hablé personalmente con el rector de la Universidad de Veracruz y le pedí que por favor nos ayudara para poder hacer una revisión de todos los estudiantes de Poza Rica inscritos en la universidad para que pudiera ponerse en contacto y si él requiere ayuda lo podemos hacer para poder saber si en efecto hay estudiantes que no es que estuvieran en la universidad, sino en sus viviendas que pudieran estar no localizados o pudieran haber estado en algún lugar en donde haya llegado mucho lodo. El rector me manifestó y después emitieron ellos un comunicado de que hasta ahora hay 2 estudiantes que tienen reconocidos como fallecidos y que están revisando familia por familia, si es que hay algún familiar que reporta que hay algún estudiante
que no está localizado. Entonces estamos en contacto con la universidad haciendo una revisión muy puntual pues de las personas. Si ellos requieren apoyo, pues lo vamos a dar. Y esto fue lo que pasó. Evidentemente, pues en una circunstancia así, la gente lo que requiere pues es apoyo. Entonces, a partir del día de hoy, por eso dispusimos que llegara más apoyo. La otra localidad urbana con mucha afectación es Álamo, en Veracruz también. Ahí también subió muchísimo el río. Apenas el día de ayer había bajado el nivel de agua, y también ahí dispusimos, como bien explicó el general, 5 sectores de apoyo, donde también va a estar Defensa, Marina, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para poder estar ayudando con la maquinaria suficiente. En estos casos, cuando hay tanto lodo y además mucho de ese lodo contaminado, pues lo que se requiere es mucho trascabo, muchos camiones para poder estar sacando la basura, y eso es lo que en el transcurso del día de hoy va a llegar. Y al mismo tiempo poder iniciar los censos de parte de bienestar para poder empezar los apoyos y todo el apoyo que se requiera de unidades médicas y brigadas médicas para atender a la población. Así fue. Usted decide ir ayer, bueno, supongo que fue entre el transcurso de la noche del sábado y la mañana del domingo, y más allá de enfrentar estas tensiones naturales que seguramente ante la desesperación de la gente, usted estando en terreno, ¿qué vio, qué sintió? ¿Cómo responderle a esa gente ante esa desesperación? Pues justamente lo que, primero atender, pero es lo que es nuestra obligación, y estamos reforzando la atención. Evidentemente, cuando uno tiene pues una vivienda que está llena de lodo, pues hay una desesperación muy grande y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar, y se requiere mucho apoyo del gobierno. Y eso es justamente lo que estamos reforzando el día de hoy para poderles ayudar a toda esta limpieza. A partir de los censos va a venir un primer apoyo también y después un apoyo mayor, y tiene Secretaría de la Defensa en su reserva estratégica varios enseres todavía almacenados que se van a dar en el momento en que estén ya limpias las casas, restablecido toda la comunicación, y para que la gente pues pueda tener esta circunstancia. Hay casas, por ejemplo, ayer que estuvimos en Huauchinango, en Puebla, que están a la orilla del río, donde pues prácticamente desaparecieron y las viviendas, y digamos se las llevó el río, y ahí pues no se puede construir nuevamente una vivienda. Entonces, en ese caso, con la Secretaría de Desarrollo Territorial de Sedato, Agrario de Sedato y de la Comisión Nacional de Vivienda, estamos levantando los censos también para poder ofrecer vivienda a mucha gente que tenía su vivienda en las laderas de río y que pues evidentemente no puede regresar a estas zonas porque son zonas de riesgo. ¿Habrá reubicaciones entonces? Sí, en algunos casos hay reubicaciones y para eso son los censos. El censo se tiene que hacer casa por casa, de otra manera no podríamos tener la cuantificación realmente de los daños. Y eso, lo que les decía yo ayer, ayer visitamos 3 lugares, Huauchinango, La Ceiba y después estuvimos en Poza Rica. En los 3 casos les decía que pues el censo no puede estar en un día, se requiere tiempo para poder llevar a cabo el censo y conforme se va desarrollando pues se van a ir dando los apoyos. ¿Habrá apoyos para las personas que por desgracia perdieron algún familiar? Sí, ya están apoyando los gobiernos de los estados, están en contacto con todos los familiares y está la comisión de víctimas y también la comisión de búsqueda para aquellas personas no localizadas en todos los estados para poder apoyar a las familias que perdieron un ser querido. Y Presidenta, y ante todo pido una disculpa, entiendo si lo quiere no responder, pero ayer hubo un evento de solidaridad con Cuba continental y donde ahí se alerta o se dice que en la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en República Dominicana no se invitó o fueron excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Tendrá usted alguna posición al respecto? Y también preguntarle si usted asistirá a esa Cumbre de las Américas. No, no voy a asistir.
¿Habrá representación de México? Pues es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir. Pero en lo personal, primero pues nunca estamos de acuerdo que se excluya a ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país, pero además pues en la circunstancia actual no hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? La compañera. Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es Eliane Valadez, de Eli TV Oficial. Sobre el tema, presidenta, me gustaría preguntarle, con el despliegue que ya nos han informado las autoridades que se está llevando a cabo, ¿en cuánto tiempo usted considera que se puede llegar a las zonas donde aún todavía no ha llegado el apoyo? Depende de los lugares. Hay algunos lugares donde hoy mismo se estarán abriendo los caminos, y hay lugares principalmente en Hidalgo y en Veracruz, en donde todavía serán algunos días más. Por eso son tan importantes los puentes aéreos, para estar tanto llevando alimentación, agua potable, apoyando a la población con elementos de defensa, de la Marina, de los propios gobiernos de los estados, y también si hay alguna persona enferma. Por ejemplo, ayer me tocó ver cómo de regreso en Poza Rica estaban los puentes aéreos de los helicópteros trayendo a personas, algunas de ellas enfermas, para poder pues atender la emergencia. Gracias, presidenta. ¿También se estarán ayudando a personas que perdieron cultivos y ganado? Sí, también. En el censo va incluido, en el casa por casa va incluido, ahí mismo nos dicen sus parcelas, si tuvieron daños, y también se acude al lugar de las pérdidas para poder dar los apoyos. Muchas y gracias. También a comercios, pequeños comercios. Gracias, presidenta. Por otro lado, quiero preguntarle, presidenta, ¿cómo responde usted a las burlas que ha hecho el empresario Salinas Pliego al decir que disfruten lo votado? Muchos también en la derecha pues han posteado una foto de usted cuando estaba hablando con el estudiante diciendo que pues que guardara silencio, ¿no?, para poderle usted darle el mensaje, y diciendo pues que usted estaba callando a la población. También Alito Moreno dijo en sus redes sociales que México está de luto y Morena guarda silencio. ¿Cómo responde usted a todo este ataque de la derecha que utiliza desafortunadamente pues esto que está pasando en estos momentos con la población? Pues primero aclarar, ¿no? Porque si ustedes ven todo el video que ayer estuvo en las redes sociales, yo le estoy pidiendo al chico que me está interpelando de que había personas desaparecidas diciendo escúchame, escúchame, y lo que le digo es no vamos a ocultar absolutamente nada, permíteme tener toda la información y vamos a darla a conocer. Eso fue lo que planteamos, pero bueno, no sabemos pues cuál era el motivo o la información que él tenía, de dónde venía la información. Entonces, primero pues es importante que se sepa, ¿no? Porque incluso cuando íbamos llegando, que la gente nos pidió que nos paramos justo en esta zona. Hay es justo a la entrada después del puente de llegada de Poza Rica, y ahí cuando la gente nos pidió que nos paramos, me bajé de la camioneta y ahí pues escuchamos todas las solicitudes, demandas y demás, y ya cuando nos subíamos llegó este joven. Y si ven el video, pues le estoy diciendo no vamos a cubrir absolutamente nada, escúchame lo que te tengo que decir. Eso es lo primero, ¿no? Aclarar, porque siempre es importante. Lo segundo, yo creo que ni vale la pena. No sé ni cómo calificarlo. Yo creo que es las personas que México, la gran mayoría de las personas en México, yo diría el 99%,
Los mexicanos tenemos algo muy especial que es la generosidad. Miren, ayer, de veras, saca las lágrimas. Ayer en Huauchinango, frente a la tragedia, la situación, y la gente dándome comida para que pudiera comer. Evidentemente les dije, no, muchas gracias y mejor vamos a repartirla aquí. Ahí mismo, en Poza Rica, la gente me entregó una bolsa de tacos. Imagínense la generosidad de la gente, de que están viendo que llego y… Entonces, es una generosidad la que uno encuentra, y además, mientras más humilde, de verdad, la generosidad quita el aliento, saca lágrimas. Ese es el pueblo de México, esa es la generosidad. Y cuando uno ve estas personas, personajes, con este odio, esta maldad, no sé ni cómo calificarlo, es un contraste tremendo. Porque bueno, no estuviéramos haciendo nada, pues todavía. Las críticas siempre son válidas, no, nosotros no le tememos pues a las críticas, ¿no? Pero esta burla, ni siquiera, saña. Por eso, pero son mentiras, pues, son mentiras. A ver si paga impuestos y con eso también se puede ayudar a más gente, ¿no? Pero la verdad, en el fondo, es mucha malicia. Y no hay, o sea, ¿dónde están ellos diciendo, a ver, vamos a llamar a poner, a que la gente dé despensas, dé apoyo para poderlo llevar a la población? No. Entonces, nosotros, que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Los 5 gobernadores, me consta, están trabajando desde el primer momento, apoyando, con mucha coordinación, sin ninguna… bueno, hay 3 gobernadores que vienen de Morena, uno que viene del Partido Verde y Mauricio Curi, que viene del PAN, y lo de los partidos se disuelve, no tiene nada que ver en una circunstancia así. Todos nos coordinamos y estamos apoyando para poder salir adelante en una circunstancia como esta, que tiene o sea, la cantidad de municipios afectados es muy grande y la población es muy grande, y la dificultad del acceso en esta zona. Entonces, que sepan que nosotros estamos ahí, vamos a estar ahí, no vamos a dejar a nadie en el desamparo. Aquellos que tienen estas actitudes, pues la misma gente los evalúa, los valora. Entonces, a cada quien, pues. Gracias, presidenta. Y para allá iba con la pregunta de nuestro compañero. Ya hay varios centros de acopio, incluso la Cámara de Senadores, la Universidad de UNAM y varias organizaciones que pues están juntando, ¿verdad?, para poder llevar apoyo. Y como él dice, el Salinas Pliego, el empresario, el gran empresario de Salinas Pliego, pues también ha dicho en sus redes sociales que no pueden ellos como privados llevar apoyo a los damnificados porque el gobierno lo quiere recibir y lo quiere catalogar como ayuda de Morena. ¿Cómo responde? ¿Cómo creen que vamos a usar esto electoralmente? Entonces, sería una tragedia. Dice que lo dijo el PEJEC en una conversación privada. Hay algo muy importante. Todo esto requiere organización, mucha organización, requiere coordinación. Entonces,
¿qué hacemos normalmente? Es a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien tiene la posibilidad de llevar y está en coordinación con Marina, obviamente, a los distintos lugares. Los centros de acopio van a los centros de acopio de Defensa Nacional y de ahí se distribuyen a partir de las necesidades. Así vamos a trabajar también en esta ocasión. Ahí donde se quiera donar, pues de los distintos pueden entrar en coordinación con los gobiernos de los estados y a su vez con el comandante de zona o región militar para que se organice el traslado de las despensas o lo que se quiera donar. Repito, el pueblo de México es muy generoso y siempre quiere apoyar y nosotros con toda transparencia, pues ahí donde estén las donaciones se dice a dónde llegaron, cómo llegaron y a dónde se están llevando. Entonces, esto que le dijo el PG, según lo que dijo Salinas Pliego, pues es completamente falso. Se organiza la ayuda, es mucho más eficiente cuando la ayuda se organiza de organizaciones civiles, de empresarios que quieran donar sus apoyos, pues les pedimos que nos apoyen para poder organizarlo y poder ser mucho más eficientes en la entrega. Y ya por último, Presidenta, estaba un youtuber reconocido llamado Yulai, que tiene su canal de YouTube y él llevó ayuda. De hecho, se utilizó ese video mucho en las redes sociales diciendo que pues no lo dejaron pasar los militares más allá y que no pudo llevar la ayuda. No sé qué información tenga al respecto. No tenemos ninguna información de apoyo que hubiera querido llegar. Lo mismo nos dijeron ahí cuando llegamos a Poza Rica y se averiguó si ya había llegado un camión, si no había llegado un camión. Si esta persona en algún lugar tuvo esta situación, pues que se comunique con nosotros y se verá cuál fue la razón. Pero no tenemos nosotros, por parte de la defensa, ninguna información de que se haya prohibido la llegada de la ayuda. Muchas gracias, Presidenta. Sí. A ver, el compañero que no había venido. Sí. Y ya yo creo que muchas gracias, Presidenta. Preguntarle, bueno, Ricardo Pérez de Diario Red América Latina, preguntarle cuántas comunidades aisladas están en este momento y cuánta población estaría en esta situación en estos momentos y qué tan difícil está haciendo llegar a estas comunidades, si se cuenta con la maquinaria necesaria y qué tanto apoyo han recibido del sector privado para abrir estos caminos, Presidenta. Sí, son entre Puebla, Hidalgo y Veracruz, deben ser alrededor de 60 localidades más o menos, ahora te doy el dato exacto, aisladas. Algunas localidades son muy pequeñas, de 1000 habitantes por ejemplo, y en todas se está llevando el puente aéreo con helicópteros para poder llevar lo necesario. En todos los casos, primero se requerían abrir todas las carreteras federales, porque como ustedes saben, pues la comunicación es carretera federal, carretera estatal y en algunos casos o municipal o caminos rurales, en donde se llega a estas localidades. Entonces, ya que está abierto todos los caminos federales, las carreteras federales, se entró directamente a las estatales. ¿Hay en este momento cuántas máquinas en total? Ayer eran 275. 340 máquinas, tanto particularmente para la limpieza de los municipios ahí donde se requiera, como para la apertura de caminos, que en este momento, desde el primer momento fue lo que definimos como lo más urgente para poder llegar a las localidades. El viernes… Y sí ha habido apoyo de empresas constructoras privadas, sobre todo las que están cerca, por ejemplo, se tenía pavimentación en uno de los caminos que tenía la gobernadora de Veracruz, toda esa maquinaria pues se está utilizando para poder abrir los caminos. Empresas grandes también se han comunicado con nosotros, ha habido mucha solidaridad en eso también, muchísimas empresas constructoras que de manera, o sea, sin necesidad de estar contratando, sino de manera gratuita están dando sus máquinas para poder abrir los caminos.
El viernes se mencionaba en conferencia de prensa el delegado de Conagua en Hidalgo sobre la situación de las presas que estaban ya al 100% de su capacidad. ¿Qué criterios se van a usar para el desfogue y qué tanto riesgo, qué tanta preocupación hay en el gobierno federal sobre la situación de las presas a estos niveles tan altos? Sí, hay protocolos para liberar en caso de llenado de las presas y con gusto más tarde les damos la información de Conagua de cuáles son las presas que pudieran llegar a tener algunos desfogues y en caso de ser así pues se informa con mucha anticipación. Presidenta, como decía la compañera, muchos habitantes perdieron ganado, perdieron cultivos. ¿Se tiene ya alguna estimación de los daños económicos Todavía no se tiene. Iniciamos con vivienda, que es lo más urgente, y de ahí se va tomando el censo también de zonas de cultivo afectadas. Muchas gracias. Bueno, vamos. A ver aquí, el compañero. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Gabinete. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Presidenta, ¿tiene expectativa de que las lluvias continúen en días o semanas próximas? Bueno, el día de ayer no se tenía expectativa de lluvias intensas, pero esto siempre, todos los días hay que actualizar. Presidenta. Ayer también hubo el Raymond se llama, ¿verdad? Tuvo afectaciones Nayarit y también, como mencionó la compañera, Puerto Vallarta. No son muy graves y el propio gobernador de Nayarit nos comentó que él lo iba a atender y que si necesitaba apoyo nos iba a solicitar. Presidenta, tienen… Bueno, y Jalisco, obviamente. Entiendo yo que la gran cantidad de los daños fueron en esta zona, no obstante, pues usted también nos introducía que había preocupaciones la semana pasada con respecto a Priscila. ¿Tienen reportes Priscila acerca de ya Baja California sí, Sur y Sonora? Afortunadamente, y el Raymond también Raymond. no tuvieron afectaciones graves, con excepción de algo en Puerto Vallarta y Nayarit. Presidenta, a la distancia y a través de las redes sociales percibía yo que había quizás algún grado de distancia por parte de algunas autoridades muy locales y la ciudadanía que más bien tenía la expectativa de que pudiera llegar la federación ante, pues que quizás y no percibían el mismo grado de sensibilidad por parte de las autoridades más locales que existían. ¿Cómo usted entiende este contraste ante los desastres naturales, la responsabilidad muy municipal y también la de la federación? La verdad es que no tenemos reporte de alguna autoridad municipal que no haya estado trabajando. Hay comunidades o hay municipios en donde pues evidentemente se requiere apoyo estatal y apoyo federal frente a una circunstancia como esta. Ayer, por ejemplo, el presidente municipal de Huauchinango estaba ahí, estuvo ahí desde el primer momento. En algún momento yo le dije, que salió en las redes, yo le creo a la ciudadanía cuando me dice, porque esa es mi filosofía, digamos, siempre estar escuchando y ver lo que dice la gente para poder apoyar, pero la misma gente se nota pues cuando el presidente municipal ha estado atendiendo. Entonces, en todos los casos, o sea, no hay un presidente municipal, una presidenta municipal o un gobernador que no haya estado atendiendo, cada uno de una forma distinta, pero todos estuvieron en el lugar atendiendo, buscando abrir los caminos y lo sé porque desde el mismo viernes que tuvimos la primera reunión del Comité de Emergencias del Consejo de Protección Civil, todos los gobernadores traían información de cómo se estaba atendiendo y cuando un gobernador trae la información y sabe cuánta gente está trabajando y solicita apoyo particular, pues uno sabe que están con información de lo que está pasando. Y obviamente desde el primer momento Plan DN3 y Plan Marina, que tienen la característica de no requerir una orden especial, las fuerzas en los lugares se movilizan de inmediato con apoyos. Me gustaría que expandiera un poco con respecto al Fonden, Presidenta. Entiendo que ya usted ya lo estaba platicando hace un momento, no obstante la gente se quedó un poco acostumbrada a ese mecanismo, ese fideicomiso. ¿Están planteando quizás el regreso del Fonden o es suficiente la garantía presupuestal que existe en estas partidas? El Fonden que tenía, primero era un fideicomiso que tenía ahí guardado el recurso, pero además tenía una serie de protocolos de atención
se necesitaba que hubiera una declaratoria de emergencia y tenía una serie de protocolos, por cierto, con mucha burocracia para poder bajar los recursos. Y ahí hubo mucha corrupción, está documentada, la corrupción que hubo asociada a los recursos del Fonden durante diversos sexenios, no solamente uno, que aprovechaban lamentablemente una tragedia para poder comprarle amigos o falsificar compras y la ayuda no llegaba. El presidente López Obrador en su momento decidió que no hubiera el fideicomiso y que hubiera una partida especial de presupuesto para el caso de emergencias, que siempre se establece y él presupuestalmente está ahí. Sea que hubiera un fideicomiso o una partida presupuestal, si se requieren más recursos, pues tiene que haber más recursos, que cómo se obtienen, pues disminuyendo los presupuestos de otras áreas para poderlos destinar a la emergencia. Ahora, desde el presidente López Obrador se generó un protocolo de atención que nosotros hemos ido actualizando frente a las situaciones que hemos vivido y ahora de esto también vamos a seguir actualizando. Ahora fue mucho más extenso la emergencia y por lo tanto pues algunos protocolos también se tienen que ir ajustando, sobre todo de información pronta y oportuna para poder tomar más decisiones. Pero ¿cuáles son los protocolos que se siguen? Primero se establece el momento de la emergencia. Entonces, en el momento de la emergencia, sea que se declare o no, de todas maneras está el momento de la emergencia, Plan N3, Plan Marina y los planes de protección civil de los estados y todo el apoyo que se requiera. ¿Qué quiere decir el momento de emergencia? CFE restablece la electricidad, se limpian los lugares, en caso toquen madera de otro tipo de fenómenos como un sismo, pues obviamente son otro tipo de apoyos los que se dan, pero está dividido quién atiende en dónde para poder atender las emergencias. En este caso, ¿en qué momento ya podemos decir ya no estamos en emergencia y pasamos a la etapa de atención y reconstrucción? Pues cuando estén limpias las viviendas, en donde la gente pueda comenzar a regresar a sus casas. A partir de ahí, ahora lo adelantamos, inician los censos, vivienda por vivienda, para poder tener una cuantificación de daños. Por su parte, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hace una cuantificación de daños en carreteras, en puentes, en coordinación con los estados y los municipios. Y a partir de ahí después pues inicia la etapa de reconstrucción si es necesaria. Esa etapa de reconstrucción, por ejemplo, en el caso de Guerrero, seguimos todavía reconstruyendo puentes porque fue demasiada la afectación por el huracán John. Lo mismo va a ocurrir aquí. Es la emergencia, la limpieza de casas, que llegue la gente, que tengan todos alimentación, que tengan agua. En el momento que termine la etapa de limpieza, pues se empieza a dar los primeros apoyos y hasta que no quede pues todos los apoyos y la etapa de reconstrucción de carreteras, que normalmente se hace eso. Ahora adelantamos el censo, porque aun cuando no haya habido limpieza en todos los lugares, decidimos iniciar el censo para que la gente sepa pues que los vamos a atender. Presidente, en últimos años se ha visto un incremento, o por lo menos se ha percibido un incremento en esta cantidad de fenómenos meteorológicos que pues naturalmente no dependen de condiciones políticas. John, Otis, las inundaciones en Tamaulipas hace unos meses, la zona metropolitana de la Ciudad de México también con muchísima lluvia. ¿Cómo se puede preparar el gobierno ante pues la realidad climática global de que estas cosas van a suceder cada vez más? Sí, son, digamos, lo primero es, México tiene algo único. Y ustedes pueden ver cuando ha ocurrido una situación así en Estados Unidos, mismo en España. Eso único son nuestras Fuerzas Armadas y el plan de N3 y el plan Marina. Es algo excepcional, que lo han venido perfeccionando y tienen una capacidad de acción, de ejecución. Ellos tienen mecanismos de reservas estratégicas para poder apoyar con equipo, maquinaria, herramientas.
Eso es algo excepcional, porque incluso se determina previamente cuando hay la posibilidad de tener una predicción, se tienen las fuerzas suficientes en cada lugar. Eso no lo tiene prácticamente ningún país. Esta solidaridad, este apoyo y esta experiencia que ya se ha adquirido del plan de N3E, creo que es porque lo han ido perfeccionando, ¿verdad, general? Y el plan Marina. Además, pues los gobiernos de los estados y nosotros con la Coordinación Nacional de Protección Civil lo tenemos. Ese es para la atención a emergencias. Ahora, hay una parte que tiene razón la compañera, que es lo que se tiene que hacer, ahora se dice, para ser más resilientes frente a estos fenómenos. Todas las medidas de adaptación al clima que se tienen que tener para poder, pues, disminuir los riesgos. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que hemos venido haciendo en Guerrero. En Guerrero, particularmente en Acapulco, se han venido desasolvando los ríos, se han puesto bordos, las plantas de bombeo se están elevando, distintas medidas que nos permiten, frente a una circunstancia de un huracán, toquemos madera, alguna situación de inundación, pues poder enfrentar la situación de mejor manera. Esto es lo que vamos a seguir ahora en la etapa de reconstrucción. Los puentes tienen que reconstruirse de una manera distinta para evitar, pues, que en una subida de agua puedan tener afectaciones. Todos los puentes en Guerrero fueron analizados, su construcción se están construyendo de manera más alta, con otras estructuras. Y esto es lo que tenemos que hacer en todos los casos. ¿Cómo hacer para que los taludes, si es factible, porque en algunos casos, pues aún cuando uno lo quisiera, técnicamente no hay tanto desarrollo, para que no tenga tantos taludes que afecten las carreteras, en fin, varias medidas que puedan enfrentar los riesgos de una mejor manera. Una última, Presidenta. ¿Se arrepiente usted de haber asistido a las comunidades ante los videitos que han salido, las críticas pues, tuiteras? No. Además, si ustedes lo ven, nosotros ya estamos acostumbrados, incluso tenemos una medición aquí con Paulina Belmont, que ya sabemos cuando suben los bots, o sea que hay una publicación y de ahí son 4 o 5 personas que lo suben a sus redes, que son los que no nos quieren y que tienen algún número de seguidores, y de ahí se viene la botiza, o cómo se dirá, la cantidad de robots que se generan a partir de la publicación. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? Pues porque uno entra a la cuenta y dice 200 seguidores, se abrió hace 7 días, en fin. O algunas cuentas en particular que ni siquiera tienen identificada a la persona, junio 224-32, en fin, que ni siquiera hay la identidad, que tienen pocos seguidores y que están retuiteando, se decía antes, no sé ahora cómo se diga en X, dándole vuelo a la publicación. Entonces, pues, digo, ya estamos acostumbrados a eso. Yo creo que lo importante aquí es atender a la gente. La gente se sienta atendida y que hasta el último momento, porque esto va a durar varias semanas, para poder atender a todos, estemos ahí presentes, el gobierno federal, estatal y con toda la coordinación. Ese es nuestro trabajo y además lo hacemos con mucha convicción, con cariño, con mucha empatía y con amor, porque esa es la verdad. Gracias, Presidenta. Lo dejamos aquí. Buenos días a todos. Hoy tengo una reunión con Hacienda justamente para ver los temas de los recursos y como a las 11 de la mañana más o menos vamos a estar saliendo. Vamos a Querétaro y a Hidalgo, sí. En lugares de alto riesgo. Sí, después del censo se hace también reubicaciones. Sí. Gracias a todos. Gracias.